Hey, ¿qué tal a todos? En este video estamos con Fernando Zúñiga. Así es, ¿qué tal? Leir, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que nos estén escuchando. No, pues gracias a ti. Bueno, pues para ponerlos un poquito en contexto, él es el actual récord nacional de blindfold de 3x3 y tiene Así es. en algunas otras categorías, como por ejemplo en multi-blindfold también tienes récord nacional y estás, bueno, muy bien posicionado en lo que es blindfold en las demás categorías también. Sí, de hecho, en 4x4 blind tengo también el récord nacional de Mean of Dream. Ok. Y en 5x5 ciegas igual llegué a tener el récord nacional. Actualmente ya no lo tengo, como 1 o 2 años después de que lo instauré yo, pues alguien más lo batió. Pero pues en su momento también lo tuve. Bueno, pues entonces estamos con un maestro del blindfold aquí. Y bueno, pues para empezar un poquito, ¿cómo empezaste en el mundo de los cubos? ¿Quién fue el que te invitó? ¿Cómo fue que llegaste a conocer el mundo de los cubos? Pues mi primer acercamiento habrá sido, yo tendría como 10 años tal vez. Estaba en primaria, recuerdo, y en algún momento salimos de que al centro o algo, junto con otros chavitos de la primaria, igual todos acompañados de nuestras mamás. Ujú. Y pues en eso en un puestecito vendían cubos. Entonces mi mamá me compró uno, después todos los demás chavos también traían el suyo. Y uno de ellos, o sea, yo no sabía nada del cubo, pero pues me llamó la atención, ¿no? Los colores, todo eso. Uno de ellos, de mis amigos, sí podía resolver una cara y pues para mí fue impresionante, ¿no? O sea, yo nunca había visto algo así en persona. Entonces el chavo más o menos me explicó cómo él resolvía una cara y pues de ahí me empezó a llamar la atención. Meses después, en Navidad, recibo mi primer cubo de Rubik, ya el original acá, eh, pues con marca. Y ahí fue cuando empecé a realmente aprender a resolver el cubo completo. Antes de eso, pues mi gusto pues nomás era hacer una cara, ¿no? Y de repente dos que me salían, pero hasta ahí. Ya después con el manual de soluciones que incluía y pues ahí campechaneando un poco también con YouTube. En 2 días conseguí resolverlo por primera vez y de ahí fue como de pues terminar de aprenderse los pasos y así para realmente saber resolver el cubo de Rubik, no solamente haberlo resuelto una vez. Y ya, luego de como un año más o menos es que vi en YouTube un video del entonces campeón mundial de multi-blindfold, que es Marcin Maskov Kowalczyk. Vi él hacer en el entonces récord mundial. No recuerdo cuántos cubos eran, pero sí eran más de 30. Y eso fue como que, wow, o sea, me voló la cabeza totalmente. Y fue en ese momento que dije, yo quiero hacer eso. Y a raíz de eso empecé a aprender los métodos para hacerlo a ciegas. Eh, Conforme me fui yo adentrando más en esto, con tal de aprender a hacerlo a ciegas, terminé llegando a comunidad en Facebook de gente que también hacía esto de los cubos. Y pues de esa forma empecé a conocer a gente que estaba ya en esto y me empecé a enterar de torneos y tal. Entonces, pues sí, ese digamos podría ser pues, el origen, ¿no? De mi Ajá, de cómo empezó todo. camino como speedcuber. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, cuéntanos, por qué te gustó Blindfold y no, digamos, todos empiezan siempre a quererlo resolver más rápido, digamos, en la Sí. categoría de 3x3 normal, pero ¿por qué tú te especializaste en Blindfold o por qué decidiste especializarte en Blindfold? Ok, pues es que precisamente antes de hacerlo a ciegas, yo pues lo aprendí a resolver normal para hacer mejor lo que ya sabía hacer. Luego aprender más métodos de que el Friedrich o así. Y ya, pero llegó un momento en que la verdad a mí se me hizo un poco repetitivo. En general, pues como que hacer el cubo 3x3 es como que siempre ubicar las mismas 4 piezas, las pones en el mismo lugar, continúas con el paso que siga, así como que muy mecánico. Y Ujú. es divertido, no lo niego, pero pues sí, eventualmente como que me empezó a como dejar de llamar la atención. Y cuando vi que se puede hacer sin ver,
eso despertó un gran interés por la parte de que pues era algo completamente nuevo para mí. Yo quise aprender a hacer eso. Y una vez que lo logré me di cuenta de que cada resolución que haces a ciegas es totalmente diferente. Aún si haces si tienes dos cubos revueltos completamente igual, la segunda vez que memorices eso va a ser completamente diferente. Al menos yo así lo siento. Y precisamente pues ese como esfuerzo mental, ese reto, mejor dicho, en cuanto a memorización, es lo que a mí realmente me generó un interés de que quiero hacer esto y quiero competir y ver hasta dónde llego. Ajá, fue más que nada eso, la cuestión de esa como joyita, ¿no? Mental que tiene el hacerlo a ciegas. Sí, sí, yo igual cuando, bueno, nada más aprendí yo a resolverlo a ciegas, pero la verdad no me acuerdo ni qué método era. Vi simplemente un video y pues ya, de ahí lo aprendí Sí. a hacer. Creo que nada más usaba el algoritmo de la T y era todo. Mm. Con la T resolvía las esquinas y con la T resolvía las aristas y era todo. Y pues sí, o sea, yo comprendo, por ejemplo, qué es lo que se siente resolverlo sin ver, o sea, sí se siente, pues se siente bien. Wow. Ujú. Sí. Pero, pues bueno, yo no seguí practicando más blindfold, pero bueno. Bueno, y por ejemplo, hablando de torneos, ¿cuál fue tu primer torneo? ¿Oficial o no oficial? Pues mi primer torneo así de la vida fue uno que se llamó IE3, me parece. En Ciudad de México. Esto fue en el 2013, me parece. Para ese momento ya llevaba yo por lo menos 2 años que ya sabía resolver el cubo bien. Y me fue bastante chido. Hubo la categoría esta de Blindfold, que fue eso lo que me motivó a asistir. Y me fue bien. Quedé en primer lugar en ese torneo con un tiempo de 2 minutos y 9.13 segundos, me parece. Y fue toda una experiencia. Me acuerdo que me acompañaron mis hermanos, que por cierto están viendo esto, un saludo. Pues te digo, yo tendría 13 años ahí, entonces, por lo menos a mí, pues no me dejaban asistir solo a esos eventos. Y me acuerdo que ese día para ese torneo llegó incluso mi papá por la tarde, que pensaba recogernos después del trabajo y llevarnos de vuelta a casa. Pero pues, aparentemente me había ido no tan mal, entonces pues había que esperar a la premiación. Y pues sí, te digo, fue una experiencia muy, muy bonita, muy novedosa, muy sorpresiva, por así decirlo. Sí. Y mi primer torneo ya oficial ante la WCA fue el icónico Phoenix 2014. Que de hecho, o sea, vi las entrevistas anteriores, creo que fue tu primer torneo, ¿no? Sí, igual también fue mi primer torneo. Sí, Igual excelente. el de este caso. También fue su primer torneo, Sí, el también el de él, oficial sí. también. Y pues ese fue mi primer oficial, que de hecho fue en el mismo lugar que este torneo que te digo, el IA3. Ya. Entonces, pues sí, ciertamente llegué a ese torneo ya conociendo la sede, que es una gran ventaja. Sí. Eh, y pues sí, en ese torneo el Fénix también me fue muy bien. Quedé en segundo lugar de multi-blindfold y en blind normalillo. Y pues de ahí empezó todo, de ahí empecé a ir a más torneos conforme iba pudiendo, ¿verdad? Y, y sí, actualmente pues he ido a muchos más torneos, ¿no? Tampoco tantos, pero pues sí, más de uno, ¿no? Ya ha sido más de uno. Sí. Sí. Y por ejemplo, tu primer récord nacional, ¿cuándo fue? Ese fue en el 2015 en Aguascalientes. El, el multiblind, no recuerdo exactamente cuántos cubos, Ujú. pero fue un puntaje como de 19, me parece. 19 puntos. Que en multiblindfold la forma de puntuar es una fórmula. A los cubos que tú intentas, no, perdón, a los cubos que logras resolver, le restas los cubos no resueltos y ese numerito que devuelve la resta es tu puntuación. El tiempo en multi es algo más que nada secundario, normalmente siempre es 1 hora para la mayoría de los casos y suele ser como para tener un estándar, ¿no? De que todo se tarda en lo mismo y así. Realmente el tiempo solamente es relevante en cuestión de puntuación cuando hay empates, de que por ejemplo dos competidores hagan la misma La misma puntuación, pon tu puntuación. 19 puntos, sin importar cuántos cubos haya intentado cada quien, siempre se mide por ese sistema de puntaje. Y ya pues ganará el que haya concluido su intento antes, ¿no? En el menor tiempo. Ujú.
Pero así fue el asunto. Y te digo, yo hice 19 puntos como en 54 minutos, me parece. En ese entonces el récord anterior era 17 puntos exactamente. El tiempo no recuerdo, pero 17 17. puntos. Este, pues sí, te digo, fue en Aguascalientes y me hizo una experiencia. Es que ya llevaba un poco de tiempo buscando ese récord. Ajá. Que de hecho, desde el Fénix ya tenía yo como que el nivel para conseguirlo. Porque me fui Es que me clavé muy cañón en eso de hacerlo a ciegas. Practicaba un montón o así. Digamos que el nivel, pues técnico, ¿no? Ya lo tenía, yo ya era capaz de hacer eso. Pero me faltaban, digamos, las tablas, ¿no? Porque es muy diferente hacerlo en tu casa ya en un torneo. Sí, sí. Totalmente. Entonces, pues ya hasta un año después de mi primer torneo, que fue esto que te digo en Aguascalientes, es que lo conseguí. Eh, y pues sí, está muy padre. Hay un video, de hecho, de ese récord en mi canal de YouTube. Sí, de hecho sí estuve viendo algunos videos de tu canal y por ejemplo bueno, uno de los que vi fue el que tienes actualmente, el de 3x3 normal, bueno, ciegas, Ah, sí, el claro. de 21 segundos. Sí, 21 segundos. vi tu cara y como de no te esperabas ese récord, la verdad. Para nada. Es que es algo muy curioso, fíjate. O sea, la mayoría de los torneos en los que he hecho récords han sido relativa sorpresa. En el caso ese del 21, eh, habían sido semanas difíciles por la escuela, por mi trabajo y demás cosas. Ujú. Entonces yo llegué a ese torneo con la idea más que nada de, pues, distraerme, relajarme, ¿no? O sea, para ese torneo realmente yo no practiqué. Eh, y pues te digo, no esperaba nada. O sea, yo estaba pues con una actitud de que, pues que flojera estar con eso de la escuela, eso del trabajo, pues quiero un relax, ¿no? Sí. Desestresarme, hacer algo pues, que me gusta. Y fue así que acudí a ese torneo, que de hecho fue muy cerca de donde yo vivo. Y aproveché para inscribir solamente a Blindfold, que pues es la categoría que más me interesa. Y eso solamente con tal de dormir un poquito más, porque yo estaba súper cansado. Sí, sí. Entonces, pues llegué al torneo, te digo, sin esperar nada. Y pues justamente justamente esa fue mi reacción al ver el récord. O sea, yo no me lo esperaba para nada. Sí, sí, vi en el video que sí, la verdad no. Sí, te sacaste completamente de onda por el tiempo. Viste, dijiste ya, tengo un récord otra vez. Que el récord, ¿quién lo tenía? ¿Orozco Antes todavía? de ese, ajá, de Orozco eran De 25 Orozco, segundos. Que en su 25. momento creo que también fue récord continental. La verdad no estoy ya muy seguro de eso, pero era un muy buen resultado a nivel mundial Sí, también. mundial. Sí, 21 segundos. Actualmente ahorita el mundial, ¿cuántos da? Sinceramente no sé, pero estoy seguro que es como 18 segundos o poquito menos tal vez, o 17 incluso. Sí. No sé, la verdad te digo, o sea, no te miento, estoy un poco desconectado de los cubos. Ajá. Este, sí, te digo, un poquito, pues ya desactualizado, pero estoy seguro de que es 17 segundos o menos. Sí, sí, no, ya. Pero de todos modos, a esos son que ya 3 4 segundos más para estar en, digamos, top 10 del mundo. Del mundo. Pero 3 4 segundos es Sí, demasiado. O sea, uno, sí, por o sea, son 3 ejemplo, 4 segundos que te cuestan, o sea, exactamente. Por ejemplo, hay personas que te dicen, no, pues, ¿cuánto haces? No, pues tantos segundos, 10 segundos. Y no, pues, ¿en cuánto está el récord? No sé, 3 segundos, 4 segundos a lo mejor. Y dices, pues son 6 segundos, ya es bien poquito, ya casi estás bien cerquitas, pero sí, realmente ya un segundo ya es sí, demasiado, demasiado. totalmente. Y es que en eso, pues tal vez como una cuestión de proporción, ¿no? O sea, cuando empiezas, no sé, haciendo un minuto, que son Ajá, 60 segundos, bajar 6 segundos, o sea, realmente no es tanto porque solamente tienes que hacer el cubo un 10% más rápido. Pero de 10 a 6 segundos, esos 4 segundos de diferencia son 40%, entonces no es el mismo esfuerzo que tendrías que poner para bajar de un minuto a 54 segundos, por ejemplo. sí, Entonces sí, es sí, todo un sí, proceso. completamente de acuerdo. Y entonces, por ejemplo, entrando, por ejemplo, un poquito a Blindfold, ¿qué método utilizas tú para resolver el cubo a ciegas?
Actualmente para la ejecución uso uno que se llama conmutadores, que, o sea, también le llaman de que tree style o eh, incluso el método BH. Creo que el más nombre más común es tree style, pero, ajá, o sea, es básicamente es un algoritmo para cada posible caso, ¿no? O sea, como que tienen un estándar porque partes de una pieza de referencia que se llama buffer. Entonces, pues digamos, de todos los casos posibles de donde se muevan tres piezas, se reduce bastante la posibilidad. Aún así son bastantes, o sea, estoy seguro que son más de 700 algoritmos en total. Eh, pero, ajá, ese es el método que utilizo para hacerlo sin ver. Aprendí con el método de Old-Pochmann, que es como, en mi opinión, el más sencillo para empezar. Uno de esos algoritmos es precisamente la T que tú mencionabas hace rato, entonces, Sí. pues tú sabes que no es tan complejo. No, no. Y para memorizar, hago imágenes de pares de letras. Ok. De hecho, sí te iba a preguntar también eso de, por ejemplo, cómo memorizabas el cubo. Porque, por ejemplo, no sé, alguien que no está relacionado con los cubos piensa que haces operaciones matemáticas, resuelves no sé cuántas operaciones y para poder memorizártelo y resolverlo así. Pero realmente, cómo te aprendes el método? Bueno, más bien no el método, sino más bien cómo te aprendes el cubo. O sea, ¿qué es lo que haces? Sí, pues para empezar, como mencionaba, empiezas partes de una pieza de referencia llamada buffer, que lo que haces es básicamente, tú miras qué pieza está en ese buffer y a dónde tiene que ir. Suponte que bueno, primero es eso, ves el buffer, ves a dónde va la pieza que está ahí, luego vas a esa posición y te fijas qué pieza está ahí, después a dónde tiene que ir, y lo repites hasta que hayas recorrido todo el cubo, por así decirlo. Memorizar es básicamente el cubo. Memorizar el cubo es básicamente hacer como un recorrido por todas sus partes, sus piezas. Eh, Ahora, cada sticker del cubo, cada color, tiene una letra, exceptuando el buffer. Hay gente que sí le pone letras al buffer. Yo la verdad me di cuenta de que eso no ayuda. Al contrario, desperdicias letras. Eh, Al menos yo he notado eso en mi experiencia. Entonces, pues yo no le pongo letras a los buffers. Y lo que hago básicamente es haciendo este recorrido de que esta pieza va para acá, esta para acá, esta para acá, esta para acá. Si cada sticker tiene una letra, al final de la resolución tienes pues una secuencia de letras. Esa secuencia de letras las agrupas en pares y cada par lo asocias con algo que a ti te guste, que a ti te sirva para memorizarlo. En mi caso son imágenes. Hay gente que simplemente usa palabras o la sílaba, lo que sea. Entonces, suponiendo que yo al memorizar el cubo, la secuencia de piezas sea tal que genere unas letras GT y CJ, por ejemplo, esos pares yo los memorizaría, los recordaría con la imagen de un gato y la imagen de una caja. Entonces, yo veo el cubo, veo en mi mente las letras y una vez que tengo los ojos vendados, en mi mente recuerdo un gato dentro de una caja. Y entonces yo sé que tengo que hacer el algoritmo que resuelve la secuencia del gato, que es GT, y después es el algoritmo que resuelve la secuencia de la caja, que es CJ. Sí, sí. De hecho, bueno, ya cuando estaba aprendiendo el método, quise seguir como intentando o digamos aprenderme un método un poquito más avanzado en Blindfold, pero la verdad es que no lo hice. Pero yo, por ejemplo, veía la teoría que era de eso, que vas haciendo imágenes, bueno, vas haciendo palabras con las letras que te haya tocado y vas haciendo imágenes. Y realmente, por ejemplo, eso no se hace tan complicado. O sea, como dices tú, un gato dentro de una caja y ya son cuatro piezas las que está resolviendo. Así es. Entonces es muy fácil aprenderte el cubo. O sea, si tú quisieras aprendértelo, digamos, pieza por pieza, esta pieza la voy a poner acá, esta pieza la voy a poner acá, sería muy complicado. Entonces esto hace que sea un poquito más fácil de recordar la memorización en el cubo. Sí, exactamente, porque no tienes que recordar colores como tal, Ajá. que sería algo muy abstracto. O sea, seguramente es posible, no dudo que haya gente que lo haga, pero el memorizar algo, el asociar eso abstracto con algo que tú conoces, que a ti te gusta, con algo pues que puedes ver fácil en tu mente, simplifica mucho las cosas. Eh,
claro, hay todo un trabajo detrás porque pues tienes que, digamos, pensar en una imagen, Ajá. pensar en cómo vas a recordar cada par posible de letras, y pues son bastantes, pero, pero ya a nivel práctico, ya de resolver un cubo, te simplifica bastante las cosas, porque, pues insisto, no tienes que memorizar colores, que es algo en sí mismo muy abstracto, ¿no? Lo asocias con algo que pues tú ya conoces mejor y te simplifica bastante las cosas. Y por ejemplo, cuando estás haciendo multi-blindfold, tienes que aprenderte todos los cubos. Y entonces, ¿cómo haces para, por ejemplo, tú no confundirte? No decir, por ejemplo, esta imagen, o esta letra o esta palabra, iba en otro cubo que no era. ¿Cómo haces para diferenciar los cubos? Correcto. Pues a grandes rasgos el proceso va a sonar chistoso, pero es lo que ya te platiqué. O sea, lo que haces para memorizar un cubo tienes que hacerlo muchas más veces, Ajá. según los cubos que intentes. Eh, pero precisamente puede ocurrir eso que dices de que te confundas. Entonces, el método de memorización que, o sea, tiene igual muchos nombres. Yo lo ubico por el método de Locking, que Mm. en latín creo que significa lugares. No sé, el punto es que es un método que idearon en un principio los romanos, según sé, y consiste en que esas imágenes de lo que tú quieras memorizar las asocies con algún lugar que tú conozcas. Entonces, es algo es un poquito más, pues más grande, ¿no? O sea, si algo abstracto que son los cubos lo asocias con algo que ya conoces, y luego esto que ya conoces lo asocias todavía con algo más grande que conoces, eh, no sé, está bien bonito eso. Entonces, lo que yo hago, el método que yo hice, empecé a hacer todo esto a los 12, 13 años, cuando aprendí a hacer el cubo sin ver. En ese momento, el lugar que yo mejor conocía, pues era mi escuela, porque Ujú. pues ahí estaba todo el tiempo, ¿no? Sí. Este, y lo que yo hacía era como memorizar los cubos como si fuera un día en mi escuela. En mi escuela yo tenía 7 clases y un receso. Entonces, en total, podría decir que en un día de escuela yo vivía 8 momentos diferentes. Las 7 clases y el receso. Entonces, yo a mis cubos, los que sea que intente, los agrupo siempre en 8. Entonces, por ejemplo, el primer grupo de 8, agarro el primer cubo y las imágenes que de ahí salgan, yo me las imagino como que es lo que yo veo la primer clase del día lunes. El segundo cubo es la segunda clase del lunes y así. Cuando agarro el segundo grupo de 8 y lo empiezo a memorizar, estaría primero que nada las imágenes viéndolas, por así decirlo, en la primera clase del martes. Mm. Y así. Entonces, al final, en el intento de multi, en vez de recordar los colores individuales de cada cubo, estaría memorizando pues una semana en la escuela, por así decirlo. Ajá. Y es a fin de cuentas así como lo hago. Que de hecho en mis videos se puede ver que agrupo los cubos en 8. Eh, es precisamente por eso. Y de hecho mucha gente que hace multiblind en el mundo hace lo mismo de agrupar los cubos. No sé así exactamente cómo es que lo memoricen, porque pues cada cabeza es un mundo y Sí, aquí, sí. pues vaya, la expresión aquí se ve, o sea, un ejemplo muy claro, pero seguramente lo hacen porque precisamente agrupar la información te permite organizarla y asimilarla más fácil. Entonces eso es lo que hago. Y ya el último cubo de todos los que intente, el último que memorice, lo hago como si fuera un blindfold normal. Para también, como no saturar tanto la memoria, Ajá. eh, memorizas todos los cubos en mi caso. Los memorizo como si fuera un día en la escuela y el último como si fuera un intento normal, como si hiciera uno solo. Y lógicamente ese último que memorizo es el primero que resuelvo eh, como es una memorización más superficial, más a corto plazo, eh, pues esa es la estrategia para no saturar tu memoria y para eh, pues asegurar que se te olviden las menos cosas posibles. Ujú. Yo, por ejemplo, bueno, te digo, cuando estaba investigando de eso, Uh -huh. yo estaba viendo, no sé si conozcas a este Tony, que Yannick Tonatiuh. Sí, Ah, sí, ok. sí lo conozco. Bueno, yo una vez, pues estaba viendo unos videos de él y él explicaba esto que tú estás diciendo, Sí, que era lo de, pues sí, por cómo resolver varios cubos. ajá, Entonces lo que él platicaba era que él, por ejemplo, en tu caso, lo que haces tú es que vas a la escuela
y memorizas las clases. En el caso de Sí, él, lo que hacía era que entraba a su casa, o sea, él sí, sentía que entraba a su casa, entraba a su cuarto y veía el cubo, o sea, veía las imágenes. Ah, no, pues en mi cama está un chango peleándose con no sé qué. sí. En la tele está Shrek peleándose con el burro, no sé, algo así. Y luego se salía de su cuarto y se metía al cuarto de su mamá. Lo mismo, Lo armaba el mismo. cubo, ajá. O sea, él asociaba un cubo con una habitación de su casa, con el baño, con el cuarto de él, con el de su mamá, con el garage, lo que sea. Entonces era algo así. Y yo, por ejemplo, a lo mejor no para multi-blindfold, porque nunca he hecho multi-blindfold, ni de dos Mm. cubos he hecho, nada más he hecho uno. Pero, por ejemplo, acordándome de eso, cuando estaba, me acuerdo de una clase que tenía creo que era química. Yo la verdad no soy muy bueno para química. Nos dio eran como 50 diapositivas. Dijo, pues ya que va a venir el examen, así que pues ustedes Estudien. saben, ajá. Sí. Entonces, pues ya, yo me acuerdo que, o sea, yo no soy muy bueno para memorizar, yo no soy muy bueno. Pero dije, ¿por qué no utilizo, por ejemplo, este método Sí. para esto? Entonces, una diapositiva, pues voy y me meto al cuarto. Otra diapositiva, voy y me meto al cuarto de mi mamá. Al de al Otra lado, sí. diapositiva, y Totalmente. así fue como dije, pues seleccioné, y bueno, digamos, no me aprendí las 50 pero digamos, seleccioné las que yo estaba seguro de que iban a venir. Y dije, Sí, en base de esas claro. 10 diapositivas, voy a hacer eso. Y la verdad, cuando estaba en el examen, me acordaba de todo lo que estaba y decía, no, pues sí sirve este método. Entonces, es muy buen método, independientemente de que no sea para hacer cubos, sino es muy buen método Sí, para aprender cualquier cosa. totalmente. Y de hecho, ahorita que lo mencionas, yo también aprendí precisamente con el video de Tony. Mm, Entonces, sí, lo que me cuentas de lo que él dice, sí, pues vaya, me acuerdo bien porque de ahí lo sí, aprendí. Que por cierto, saludos, Tony, si llegas a ver esto. saludos a Tony. Este, sí, o sea, fue mi primer acercamiento a realmente poner multi. Este, ahí la diferencia es que, bueno, él sugería el usar cuartos de tu casa porque en teoría son lugares que tú conoces. Ujú, Al principio sí hice eso, pero me di cuenta de que, o sea, es que mi casa pues solamente tiene como, así rascándole mucho, solamente podré encontrarle como 5 lugares diferentes, entre diferentes cuartos o así, ¿no? La sala incluso, o las escaleras. El punto es que yo pensé, es que 7 lugares, esto eventualmente me va a quedar corto. ujú, Y fue así que decidí usar mi escuela, ¿no? Ahí sí podría hacer muchos más cubos, ¿no? No tener esa limitante espacial, por así decirlo. Pero pues sí, realmente la base fue el tutorial que hizo él. Y sí, eso que mencionas de aplicar ese método a cosas de la escuela, eso también me encanta, creo que es de lo más bonito de hacer esto, porque a fin de cuentas es un ejercicio para tu memoria. sí, Y tener una buena memoria, pues te sirve para todo. O sea, literalmente usas tu mente y tu memoria en todo lo que hagas. sí, 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 Entonces, y en particular de la escuela, eso me agrada bastante lo que dices, porque en secundaria una de mis clases era precisamente historia y no me gustaba al principio. Bueno, no es que no me gustara, sino que se me hacía complicada por el hecho de tantas cosas que recordar. Obviamente no me iba bien porque pues, se me hacía difícil, no era bueno y pues eso como te genera cierto rechazo, ¿no? Pero ya aprendiendo este método, yo pues dije, ¿por qué no extrapolarlo, no? O sea, si puedo memorizar cubos, seguramente puedo memorizar otra cosa. Y lo empecé a hacer así y fue justamente de esa manera en que me pude recuperar, por así decirlo, en la clase de historia. Y así como tú, esa emoción que vi que te trae recordar eso, pues yo sentí lo mismo ahí sí, cuando me sí, fue bien en historia y empecé a aplicar eso para muchas cosas después, o sea, aprendo de que matemáticas, música, idiomas, cosas ahorita de mi carrera también, eh, aplicando básicamente los mismos métodos. el mismo Y concepto está muy padre. sí, 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 el mismo concepto de lo que a lo mejor empezó como pensándose en que yo iba a aprender eso para nada más enfocarme en los cubos y Uh -huh. realmente nos dimos cuenta de que no era nada más para eso, sino que podíamos utilizarlo en varias cosas en nuestra vida. Sí, totalmente. Y es como, por ejemplo, o sea, no sé, imagínate una persona que hace pesas y está así todo monstruoso. Ujú, Eh,
pues sí, seguramente si sale al mandado no va a ir haciendo pesas con la bolsa, pero seguramente batalla menos que un sedentario, ¿no? Exactamente. Aquí es lo mismo, o sea, te digo, o sea, ejercitar tu mente te sirve para todo porque para todo la usas, Sí, sí. literalmente. Bueno, por ejemplo, también otra cosa que te quería preguntar, vi también igual en tu canal que tenías una entrevista que saliste en la televisión, saliste en Televisión Sí, Nacional. Cuéntanos o sea, cómo fue el proceso de que te hablaron, les hablaron, porque salieron 3 personas. sí, fuimos Eh, 3. ajá, cuéntanos cómo fue el proceso. Este, para empezar, creo que eso fue en el 2016, o algo así me parece, no recuerdo el año exacto, pero para entonces yo ya tenía por lo menos un récord nacional ya hecho. Estoy un poco confuso con las fechas, la Sí, verdad, sí. paradójicamente, pero sí, ya tenía por lo menos un récord. Ajá. Y era de que además de eso, pues yo subía también videos de mis sesiones de práctica. Si había algo que me gustaba, pues lo compartía en YouTube y después al foro de Facebook. Entonces, pues digamos que yo ya era más o menos conocido, ¿no? Entonces un amigo que, que también por esos años era conocido porque era muy bueno en una categoría, en Pyraminx me parece, Ujú. que se llama Kinji, que por cierto si ves, Sí, un saludo. saludos aquí. Este, si no me recuerdo fue el que me contactó, no sé cómo llegaron ahí los de la tele, pero él se enteró de que estaba esta idea de hacer el reportaje. No, perdón, o sea sí tuvo que ver con él fue uno de los que salió ahí, pero yo me llevaba bien con el dueño de una tienda que salió en ese reportaje también. Entonces esta persona me comenta a mí que está esta idea de grabar el reportaje para la tele. Se acordó de que pues yo lo hago a ciegas. Él pensó que sería buena idea Ujú. que apareciera yo también y me extendió la invitación. Entonces pues yo encantado, acordamos una fecha, una hora. Eh, Me acuerdo salí de mi escuela y o sea, en vez de venirme a casa me fui a agarrar metro, me fui agarré camino pues para donde teníamos que vernos. Y pues sí, llegamos a tiempo, los de la tele igual llegaron a la hora acordada y a platicar un poquito, ¿no? Sobre cómo iba a ser el proceso. En ese momento recuerdo que discutimos las ideas de las tomas que pudiéramos hacer, o sea, ellos no llegaron con un plan de que, miren, este es el guión, léanlo y rífense. No, o sea, platicaron más o menos cuál era su idea y como que todos aportamos, ¿no? Algo que se pudiera ver bien. Y pues sí, justamente se grabó eso que salió ahí. Pues aprovechamos igual para algunas fotos con el elenco y Ajá. tal. Y pues fue bastante padre. En total toda esa grabación duró como 2 o 3 horas. Por mucho. O sea, 3 horas ya exagerando demasiado. Ujú. Y pues ellos acabaron, se tenían que ir, no sé, tenían otro compromiso y ya se fueron, ¿no? Y el programa salió al aire un par de meses después. Y esto no salió en la tele, pero acabando ese reportaje, pues el personal de la televisora nos pidió nuestros números y todo para seguir en contacto. Ajá. Y ahí mismo me dijo la conductora que estaba interesada en pues, volver a grabar otra cosa conmigo. Y un par de meses después, me parece, fui pues a la sede de la televisora y volvimos a grabar otra cosa para el mismo programa. Fue un reportaje igual de lo mismo, de cubos, un poquito más ya personalizado, por así decirlo. Porque, bueno, también tiene sentido, ¿no? O sea, ya era el único invitado yo. Ok. Pero bueno, así fue como se presentó. Me acompañaron mis papás igual. Igual fui ahí saliendo de la escuela. Ahí en el estudio nos presentaron cómo quedó el reportaje ya final. Y no recuerdo la verdad cómo fue que me lo hicieron llegar. Creo que por el mismo WhatsApp la reportera me envió el link de pues, una nube donde lo habían subido. No Ujú. recuerdo sinceramente. O creo que me lo mandaron por correo. El punto es que me lo enviaron y ya se lo mostré a todos. Me dieron permiso de subirlo yo a mi canal de Ajá. YouTube. Y pues ahí anda. Te digo, no sé qué habrá pasado. El reportaje que grabamos ahí en el estudio del programa, creo que no salió al aire. Mm. Pero ese reportaje que grabamos, el que tú viste en YouTube, sí ha salido Sí, sí. varias veces. Cada algunos meses Sí. me dicen compañeros, amigos, familiares de que te vi en la Que, tele. sí, porque por ejemplo,
ese programa lo repiten, digamos, bastante, o sea, bastantes Sí, veces repiten los sí, es un programa reportajes, muy bastantes, común. ajá, las noticias igual las repiten bastante. Entonces, yo me acuerdo que yo sí te vi, yo viendo la tele, yo te vi, Ahí salió. ahí salió el reportaje, pero, Qué bonito. pero pues sí, ahí, ahí te vi en la tele, que en ese momento a lo mejor no estaba muy, creo que en ese momento ya me había como alejado yo también un poquito de los cubos y Ujú. ya no estaba. Pero sí, o sea, pues me acuerdo, pues, o sea, Sí, ver haberlo pues el visto. programa ajá, en la tele. Y luego, de hecho ya no me acordaba y cuando acordamos La la entrevista. entrevista, no me acordaba hasta que empecé a investigar un poquito. Y luego ya Ah, ahí vi lo el viste. video y dije, ay, cierto, pues aquí estaba él. Pero sí. Ah, qué bonito. Pues sí. Y de hecho también llegué a salir otra vez en la tele con igual con otros amigos de Speedcubers, entre ellos Ujú, Pavel y Max Zaputovich. Un saludo, amigos. Este fue en otro programa de otra televisora. ajá, Y ahí sí fue tal cual, y de la misma forma, o sea, eran dueños de, los de la tele contactaron a los dueños de otra tienda y como a fin de cuentas, como entre cuberos como que nos conocemos entre casi todos, sí. entonces ocurrió lo mismo, este chico me invitó a salir en el programa, también a Max, y ahí fuimos al programa. Y ese fue una experiencia un poquito más diferente. El programa no se grabó en vivo, pero como que ya había todo un itinerario en el programa. O sea, la vez anterior, lo que te acabo de platicar, Ujú, como que me citaron exclusivamente para grabar eso. Y pues digamos, las instalaciones, todo el tiempo era para grabar solamente ese cachito mío. Aquí no, aquí era un programa ya en curso y ujú. de ese programa en curso un cachito iba a ser para nosotros. Entonces, pues sí, fue una experiencia diferente, ¿no? Aquí éramos eh, como invitados, pero ya con una agenda establecida. Entonces me acuerdo que estuvimos esperando ahí en los camerinos y así lo pasamos de que la parte del que te maquillan, te peinan para salir en la tele. Ajá. Eh, y pues también estar tras bambalinas, ¿no? Viendo cómo todos ya están trabajando, porque pues, te digo, ellos están haciendo su programa y te invitan a salir un cachito, pero lo van grabando sobre la marcha, pues. Y pues sí, fue una experiencia muy padre, aprendí mucho en ambas ocasiones. Este programa sí salió, creo que está en YouTube todavía, pero ese no me lo enviaron a mí. Eh, yo lo vi en la tele porque ahí mismo cuando acabamos de grabar nos dijeron sale tal día, tal hora. Pues ahí estuve al pendiente, pero no sé si se puede encontrar tan fácil en YouTube. Me imagino que sí, pero o sea, no es algo que yo tenga en mi poder. Ok. Y bueno, pero por ejemplo, este que fuiste, bueno, al segundo programa, eh, ¿fue igual en televisión nacional o nada más fue, digamos, para No, un, sí, igual también? sí, también. Digo, no sé si puedan decir marcas, pero sabes que hay como que dos grandotes, ¿no? Ah, ya, soy dos grandotes. Ajá, el que tú vistes con uno, el que te acabo de contar es El con el otro. opuesto. Ah, sí, Sí, ya. Los que están ahí peleados, sí, sí, justamente. prácticamente. Bueno, pues ya, a ver si algún día ya nada más por morbo ahí lo busco lo checo Sí, ahí. Ahí, lo voy a estaría buscar. chido. Sí. Bueno, por ejemplo, otra cosa que te quería preguntar es, a ti, por ejemplo, ¿qué te mantiene motivado? O sea, ¿qué te mantiene motivado a seguir en los cubos? Ah, es una pregunta interesante. Pues mira, justo ahorita como no hay torneos, la verdad es que no he practicado mucho, pero cuando hay torneos, lo que me gusta mucho es la experiencia de, no solamente el torneo, pues, sino la experiencia de que tienes que viajar, Ujú, esa emoción de que tienes que a lo mejor ahorrar, perdón, la parte logística, pues, de los ahorros, la planeación del viaje, hospedaje, etcétera. Pero, o sea, sobre todo lo que más disfruto es el reencontrarme con amigos, porque tú sabes bien, o sea, en los torneos acude gente de todos lados del país sí, y teniendo pues ese común denominador es muy fácil
pues que entables amistades chidas, ¿no? Con esa gente. A pesar de que haya diferencias de edades, pues diferencias geográficas y sociales, Y, porque pues a lo mejor ellos pues, tienen su propio acento, lo que sea, hay diferencias. Pero gracias al juego terminas como que compaginando muy chido con todos ellos, entonces se genera pues una mancuerna, una camaradería muy chida. muy buena, ajá. Y por las diferencias precisamente geográficas, muchas veces son amigos que no ves más que en los torneos. Entonces siempre es especial esa parte de un reencuentro, de que sí, pues te reencuentras después de no sé cuántos meses de no estar juntos. Ajá. Eso es lo que me hace ir a torneos. Eh, y ya estando allá, pues ciertamente también hay una parte ahí asociada de resultados en competencia, porque, pues bueno, vas a un torneo también por algo, ¿no? O sea, por algo te inscribes. Entonces, pues eso precisamente. Pero en mi caso, actualmente esa es pues, mi mayor motivación. Si sé que voy a tal torneo donde me puedo encontrar con gente que extraño, gente que quiero, pues acudo. Y pues aprovecho también para practicar eso de los cubos y también hacer un buen resultado, porque pues a fin de cuentas todo es parte de todo, ¿no? O sea, tanto el reencuentro como la competencia. Ujú. Y entonces, pues quieres que te vaya lo mejor posible en todo. Sí. Y es cierto, por ejemplo, lo que dices de que, por ejemplo, yo he estado en varias, digamos, actividades diferentes. Eh, por ejemplo, a mí me gusta el fútbol americano. Y en el fútbol americano, yo he estado, bueno, he estado en un equipo en la universidad. Y yo siento que ahí no hay como dices tu camaradería, o no se siente tan fuerte eso. Porque, por Uh -huh. ejemplo, allá es como que, los otros. Y como que Sí, entre equipos, o sea, no es muy buena. Y, por ejemplo, acá, sabes que estás compitiendo contra todos los que están ahí participando. Pero aún así, de todos modos, no es como que, ay, yo le caigo mal o él me cae mal sí, porque me ganó. Aquí creo que está muy limpio de eso. Sí, es muy buena la relación que hay entre todos los que practicamos y los que vamos para allá a los torneos y todo eso. Eso es lo que he notado mucho. Y por ejemplo, también esa parte de que te encuentras con personas y todo eso. eh, Fui a un torneo que fue aquí en Querétaro. uh Yo -huh. soy de Guanajuato. Entonces, Querétaro, pues es mi vecino. Sí, te queda cerca. Me Uh queda -huh. cerca. Entonces, se acabó el torneo. Bueno, unos amigos que iban conmigo se tenían que ir antes, porque no me acuerdo bien por qué. Su papá creo les habló y les dijo, oye, es que ya voy a pasar por ustedes, o ya vénganse para acá, o lo que sea. Sí, Y yo me eso quedé también con, pasa. con mi hermano. Y yo, de hecho, en el Fénix conocí a otra persona. Este, fue igual el mismo torneo ahí en Querétaro y ya pues me quedé con él, digamos, o sea, ya se habían ido con las personas que yo había ido de que eran de acá donde yo vivo y yo me quedé con él y dije, pues a ver ahorita cómo nos vamos, o sea, porque el torneo fue prácticamente de orilla a orilla a la central y el torneo estaban a orilla a orilla, entonces pues a ver ahorita cómo nos Sí, vamos y ya pues un taxi o lo que sea, ahorita a ver cómo le hacemos, porque yo me quería quedar a la final, porque quería ver la final de 3x3. sí. Se acabó la final y pues todos pues vamos a agarrar un taxi, y todos ahí, vámonos y ya. Llegamos a la central, me subí al camión y justamente cuando me subí al camión, ya ves que por ejemplo te dan el boleto y te dicen qué número de asiento te toca. Mm, sí. Entonces yo llegué y me senté y vi a un chavo que yo reconocí el suéter porque lo había visto en el torneo. O sea, yo llegué, me dije, pues este es treinta y tantos, no me acuerdo el Sí, número. de lo tuyo. Llego, me siento y al lado estaba uno que tenía un suéter morado, todavía me acuerdo. Y yo dije, como que yo lo vi en el torneo. Dije, como que yo lo vi en el torneo. Y Será. ya en el camión, ya para regresar acá. Bien. Y ya así como que entre sí le pregunto, no le pregunto, sí le pregunto. Pues ya le pregunté, le digo, oye, ¿no estabas en el torneo? Y me dice, sí, sí, yo estaba también allá. Y empezamos a platicar. Ya empezamos, no, pues que así, así, así. Él, él vive bueno, él vive en Irapuato. No sé ahorita ya, pero él vive en Mm, Irapuato y pues ya a mí me quedaba de camino. Yo tenía que bajarme en Celaya. Entonces, de Irapuato a ajá. Celaya no está tan lejos.
Entonces, total, de que veníamos platicando y pues ya, pues empezamos ahí y luego, bueno, después de eso, él me invita a un torneo que él organizó en Irapuato. Oye, vente que vamos a hacer un torneo, y este, el otro, pues sí, voy para allá. Y fue así como que ya, digamos, esa relación, pues ya es un poquito más de que vente, yo te invito, vamos para acá, ahora voy Sí, a organizar totalmente. esto. Eso es, la verdad, lo que está muy padre, por ejemplo, en este ámbito. Aunque igual, por ejemplo, pues uno va también, digamos, a competir y dar el mejor resultado que uno pueda tener. Sí, Pero pues al final la totalmente. experiencia, pues esa es muy buena la experiencia esa de Sí, estar con personas. sí, totalmente. Y justo por lo que me acabas de platicar, no me dejarás mentir. O sea, terminas haciendo como amistades, entablando Ujú. relaciones que incluso trascienden la cuestión de los cubos. Sí, O sea, este chavo, tú me dijiste, lo hice en el torneo y pues está chido, ¿no? O sea, que compartimos el gusto por esto, pues dale. Pero, o sea, después de ese torneo te diste cuenta de que, pues sí, lo conocí solamente en el torneo, pero por lo menos ahorita, pues podemos hacer más o menos el viaje de regreso, ¿no? O sea, ajá, ya algo fuera de los cubos. sí. Este, y sí, eso se me hace súper bonito eso, o sea, en mi caso, sí, seguramente tú sientes algo parecido y pues todos a su manera también, los que han estado en los torneos de cubos, eh, te aporta algo, no sé, muy difícil de medir, pero que aprecias bastante. O sea, no son solo récords, no son solo premios. eh, no sé, son cosas que realmente siento que te hacen crecer como persona. Ujú. Entonces, pues en mi caso, neta, yo estoy muy, muy agradecido pues, por todo esto, ¿no? Que he conseguido gracias a los cubos. Sí, sí, te comprendo mucho en esa parte. Y bueno, y por ejemplo, algún consejo que tú les quieras dar a, digamos, las personas que quieren armarlo o ya saben, pero quieren mejorar armándolo así es. ¿Algún consejo? Sí, pues no sé cómo explicarlo. Sí, o sea, si quieres hacer algo, yo soy de la idea de que lo hagas. Que pues Ujú. sí, obviamente pues no es fácil, tiene su proceso, pero si lo quieres hacer, hazlo. Y si te gusta, pues date, o sea, hazlo una y otra vez, hazlo muchas veces, hazte bueno en eso y solamente sabrás qué tan lejos puedas llegar una vez que lo intentes. Entonces, pues ese sería como siempre mi consejo inicial, o sea, empieza. Al principio, pues sí, digo, yo también pasé por ahí, ¿no? Y no solo los cubos, sino muchas cosas que a lo mejor te llama la atención hacer o tienes ganas, pero no sabes cómo, tienes alguna imagen de cómo pudiera ser y esa imagen te desalienta, eh, pero a fin de cuentas no hay de otra, solo empieza a hacerlo. Si realmente quieres hacerlo, pues hazlo. Eh, también creo que es muy importante el tener un motivo para hacer las cosas. Si ese motivo es lo suficientemente grande, pues vas a poder superar los obstáculos. En el caso pues de los cubos, tú sabes que pues a veces te sientes como estancado, Sí, practicas mucho y no bajas tus tiempos, o vas a algún torneo para el cual practicaste cañón y no te va como esperabas. Eh, sí, es un camino lleno de muchos contratiempos, de muchos obstáculos, pero mientras tengas claro el por qué haces las cosas, está bien. Y aún así es natural sentirse de repente desmotivado, con menos ganas. Eh, creo que también algo muy importante aquí es como no cerrarse solamente a los cubos o algo así. Por mucho que te guste, por mucho que seas bueno, pues ¿sabes? Es solo una de tantas cosas que puedes hacer en tu vida, ¿no? Entonces, eh, pues sí, si te sientes como desmotivado o algo, date un break, tómate un respiro, recupera las ganas de hacerlo y entonces pues vuelve y con todo. Pero, pues sí, justamente eso es como el consejo que yo diría, si lo quieres hacer, hazlo. Y es que no hay de otra. También pues tenemos la ventaja con el internet y eso, hay muchísima información por todos lados de todo. Entonces, eh, pues sí, el no saber cómo hacer algo o por dónde empezar, pues, tampoco es un obstáculo muy difícil de superar. Entonces, pues sí, podremos resumirlo en esa parte. Si quieres hacer algo, hazlo, empieza. simplemente Eso es lo principal. empezar y echarle las ganas y hacerlo. Eso Sí, es. justamente. Y bueno, y por ejemplo, ¿qué sigue para ti? ¿Qué
tienes algunas metas, tienes algunos proyectos, bueno, independientemente si no es relacionado a los cubos también, puedes Mm. decir qué metas tienes o algo así. Sí, pues desde hace ya algún tiempo, incluso antes de la cuarentena, no estoy ya tan metido en los cubos. O sea, Ujú. sí me gusta y todo, todavía hay cosas que quiero lograr, pero por ejemplo, he estado más eh, pues explorando, mejor dicho, mi otro hobby, que es la música y producción musical. Entonces, pues exploro mucho por esa parte. Yo toco principalmente guitarra y bajo, entonces, eh, pues he aprendido así que muchas canciones y hay varios videos que he subido a mi cuenta de Instagram, por ahí por si me quieren seguir. Ahí la ponemos. Este, entonces, pues sí, estoy aprendiendo mucho por esa parte de, digamos, tanto ejecución como producción musical. El, Se he compuesto igual algunas canciones y estoy pues en el proceso de grabarlas y la cuestión de mezcla, masterización y todo eso. Eh, y en cuanto a los cubos, pues actualmente quiero tener todos los récords nacionales de las categorías a ciegas y únicamente me faltan eh, el de 4x4 ciegas de una sola resolución y los dos récords de 5x5 a ciegas, que es el promedio de los tres intentos y quiero recuperar el de Ujú. la resolución sola. Pero pues sí, en cuanto a mis cubos sería esa la cuestión. Estamos pues obviamente expensas de que vuelva a haber torneos y todo eso. Sí, Y pues sí, pues mientras tanto te digo, le ando dando a eso de la producción musical y pues también concentrar ahorita con mi carrera, ¿no? sí, no, pues esperemos que te vaya muy bien y que sigas ahí, eh, digamos, tratando de lograr tu objetivo, que a lo mejor, por ejemplo, en tu caso ahorita es ya más dedicado a la música y ya no tanto a los cubos, aunque también está la opción de que pueda hacer también los cubos. Tienes también esa Sí, también. motivación. Entonces, pues Sí, esperemos totalmente. que Digo, sí. seguramente cuando vuelva a haber torneos, pues ahí voy a estar, como todos. Ya extrañamos que Sí, no solo queda torneo, sino que haya cosas, ¿no? Ocurriendo. Entonces, pues sí, seguramente ahí voy a estar. Eh, Mientras, pues sí, no temiendo también, pues andamos ahí preparándonos para aprovechar la oportunidad en cuanto se presente. Pero pues sí, muchas gracias ahí. Ya te estaré platicando cómo nos va en todo eso. bueno, ya estaremos ahí en contacto como quiera. A ver qué pasa ya cuando estemos cuando se empiezan a mejorar un poquito las cosas y empiecen otra vez a haber torneos, pues ya a ver si por allá nos vemos en uno. Sí, estaría súper chido. De hecho, coincidimos en el Phoenix, pero Sí, no pues sí, nos prácticamente conoce. fue nuestro primer torneo para Sí, ambos, no. entonces. Sí, sí, no, a lo mejor probablemente nos encontramos, pero no nos reconocimos ni nada. Pero bueno, como Sí, quiera no. ya en un siguiente torneo a ver qué podemos hacer y al igual estaremos en contacto para próximos proyectos que a lo mejor traigo en la mente y pues quiero que a lo mejor tú seas uno de los invitados. Sí, sin problemas. Ahí yo te lo dije al principio, estoy la neta muy agradecido contigo pues por la invitación. Entonces, sí, sin problemas. Si, ahora sí que sin algo te puedo yo apoyar o aportar algo, con todo gusto. Bueno, ya estamos. Pues bueno, creo que ha llegado el tiempo ya. Vamos ya, no sé si no, poquito menos de una Un hora, poquito pero ya menos de casi, una hora. ya creo que es el más largo, de hecho, es el más Hasta largo ahorita. Yay. hasta ahorita. Vamos a ver con quién lo rompemos, pero hasta ahorita tú eres el episodio más largo que he tenido. Así que, Genial. Tengo el récord pues, de tu canal hasta ahorita. tienes el récord de mi canal exactamente. Ya tienes otro más a la cuenta. Otro. Sí, Sí, justamente. bueno, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación y pues nada, esperemos que pronto se vuelvan a reactivar los torneos y pronto pues nos podamos ver. Claro, con gusto. Y pues bueno, también muchas gracias a ti por la invitación, Aldair. Ujú. Estuvo chido aquí la plática. La plática. Este, pues bueno, a todos los que nos escucharon también, gracias por acompañarnos. Sí, también gracias por acompañarnos y bueno, ya saben, nos vemos en un siguiente video. Eso es.